Muy buenas tardes a todos. Como todos los martes, cada 15 días en la tarde, llegamos a Ágora. Ágora es el centro de discusión de la filosofía occidental que nace en Grecia y hoy traemos a Ágora al mundo de hoy de una manera virtual para platicar sobre temas de importancia para la humanidad. Y hoy en día estamos juntos con un panel de expertos muy interesante donde vamos a hablar del bienestar en el mundo hoy. El bienestar individual, el bienestar colectivo, el bienestar empresarial y, por supuesto, el bienestar de las naciones. Entonces, me da muchísimo gusto presentar a nuestro panel. Tenemos un grupo de personas de perfiles y de formación muy distinta. Estará Alex Ureña, quien ustedes conocen. Alejandro estará ayudándonos en la segunda parte y vamos a dividir esta plática de Ágora en dos pedazos en el día de hoy. El primer pedazo, la primera parte, hablaremos de las preocupaciones o las dificultades que está viviendo el mundo y particularmente América Latina alrededor del liderazgo, repito, en todos los frentes, desde el liderazgo individual, el liderazgo en la familia, el liderazgo en la sociedad, en la empresa y por supuesto el liderazgo político, si queremos platicar un poco de eso. Y en la segunda parte estaremos hablando más, a partir de ese diagnóstico que vamos en la primera parte, estaremos hablando mucho sobre qué es lo que viene y las grandes corrientes que hay, las grandes herramientas que tenemos como personas para trabajar dentro de nuestro propio proceso. Entonces, le doy la bienvenida a nuestro panel y empezamos con la doctora Rosalinda Ballesteros. Rosalinda está trabajando con el Sistema TEC. Adelante, Rosalinda, cuéntanos quién eres y qué haces. ¿Qué tal? Un gusto estar aquí con todos ustedes. Pues en el Instituto de Ciencias del Bienestar y de la Felicidad trabajamos en pues hacer entrenamientos, dar mayor información y difusión al tema del bienestar en 4 ámbitos: en el ámbito de las organizaciones y el liderazgo, en el ámbito de la educación, en el ámbito de la familia, cómo estas prácticas se pueden también llevar a las familias, y finalmente en el ámbito de las ciudades y las políticas públicas, las comunidades, como bien mencionabas. Tenemos 8 años trabajando aquí en México estos temas desde la investigación y desde tratar de construir conocimiento, y es un gusto estar aquí con todos ustedes compartiendo. Bienvenida, Rosalinda, te agradezco mucho por acompañarnos. Javier es un empresario, es un ejecutivo de una compañía multinacional mexicana muy importante. Nos está hoy platicando desde Buenos Aires. Buenas tardes, Javier. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, Juan, muchas gracias. Gracias por la invitación. Pues bueno, mi nombre es Javier Sánchez Carranza. Tengo más de 25 años trabajando en el mundo empresarial, en algunas posiciones de liderazgo en varios países de América Latina y de Asia. Y durante los últimos años, producto también de un propio proceso de transformación mío, ¿no?, personal, me fui adentrando en los temas de mindfulness y fuimos descubriendo este mundo que, sin lugar a dudas, a mí en particular me ha cambiado la vida y que soy un creyente que tiene un potencial transformador enorme para el mundo. Y en ese sentido, junto con mi esposa Bernarda, fundamos una agencia boutique de mindfulness en donde damos cursos individualizados, porque creemos que sobre todo para aquellas personas que tienen posiciones de liderazgo, de influencia, la transformación personal tiene una onda expansiva positiva enorme. Y entonces eso es lo que hacemos y lo que nos levanta de la cama todos los días. Muchas gracias, Javier, y bienvenido a Ágora. Tenemos a Adriana. Adriana la conocí, es una historia muy padre. Creo que hace por lo menos unos 10 o 12 años tuvimos la oportunidad de conocernos en un foro empresarial donde pusimos a empresarios a cambiar el chip un poco y Adriana nos ayudó mucho en eso. Adri, bienvenida y cuéntanos un poco de ti, por favor. Gracias, Juan. Pues sí, el movimiento ha sido parte de mi vida importante. Creo que de chica estudié pedagogía, fue una buena base, y de ahí me he ido a través del deporte, que me llevó a la psicoterapia corporal, me llevó a la bioenergética, a trabajar con gente con problemas de movimiento, y hasta el día de hoy me sigue acompañando, y he trabajado también toda la parte sistémica, y entonces a través del movimiento hacer conciencia a través de la integración del cuerpo. Y aquí estoy con ustedes para aportar
desde ese espacio. Bienvenida, Adri, muchas gracias, me da mucho gusto. Y finalmente tenemos a Pedro Afif. Pedro es mexicano, está transmitiendo hoy desde Canadá. Cuéntanos un poquito de ti, Pedro, por favor. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Sí, bueno, mira, yo soy originalmente ingeniero industrial. Revolucionó mi vida un cambio de carrera. Me fui un poco más a la sanación. Durante años me enfoqué en la sanación de arriba hacia abajo, como de la mente y del espíritu al cuerpo. Y eso me fue llevando un poco a la psicoterapia. Y al coaching, y hoy en día mi práctica tiempo completo es coaching y psicoterapia, y busco enfocarme mucho en desarrollo de inteligencia emocional, en creación de hábitos, y tengo una gran pasión por los sistemas familiares también, entonces trato de entender cómo llega hacia esos entornos al mismo tiempo. Gracias, Pedro. Pues empecemos y quisiera empezar con Rosalinda y Adriana con una pregunta y vámonos no muy lejos, vámonos a 1990 y hablemos de 30 años. En 1990, y no porque sea un año en particular, pero en esa época, todos los temas emocionales casi que eran muy tabú. El hecho de ir a una terapia o el hecho de tratar tus emociones personales era visto de alguna manera como una debilidad, una problemática, y las organizaciones no se preocupaban por eso. Era como que cada quien le tocaba arreglarse a sí mismo. ¿Qué ocurrió? Y si quieres empezamos contigo, Rosalinda. ¿Qué ha ocurrido en estos 30 años que lleva a que hoy en día estemos viendo algo distinto? ¿Qué había o qué no había que llevaba a que el bienestar, la integridad, el positivismo, la felicidad no fueran temas de conversación hace 30 años? Bueno, por un lado había menos información en temas de evidencia del efecto que tiene, por ejemplo, un estado emocional positivo en el bienestar, en la salud física, en la salud mental. Y empezaba a haber algo de información, por ejemplo, que correlacionaba los estados emocionales con ciertas enfermedades, por ejemplo, las enfermedades cardíacas relacionadas con precisamente los altos niveles de estrés en el ambiente organizacional. Entonces, en el momento que empieza a haber más información, empieza también a detonarse una tendencia o un empuje por algunos grupos hacia generar legislación. Y una diferencia muy importante el día de hoy es que existe legislación que va a reglamentar el bienestar emocional, que va a reglamentar los riesgos psicosociales dentro de las organizaciones, y bajo ese marco podemos trabajar de manera muy amplia, no solamente en el bienestar y salud, por ejemplo, la relación entre el estado de salud física, el movimiento, el cuerpo, la meditación, pero también en el estado emocional y en cómo estos estados emocionales positivos nos ayudan a ser más productivos. Pero yo diría eso, información, empieza a generarse información que lleva a que el día de hoy incluso haya legislación. Muy interesante. Adri, tú empezaste este movimiento hace muchísimo tiempo y se llamaba quizás casi de manera despectiva la nueva era, y era como los temas de la nueva era. Cuéntanos un poco cuando empiezas tú con estos temas hace muchos años, si era un tema de locos o si era un tema de gente distinta o era un tema casi como medio de hippie, de gente en otra onda diferente. ¿Y cómo nace eso y qué ocurrió durante este tiempo para que eso que era muy extraño hoy en día no lo sea? Fíjate, Juan, tuve la fortuna de crecer en un ámbito familiar donde mi padre era republicano, mi madre era una artista, se veía bien ir a terapia. Aquellos que iban a terapia, psicoanálisis, era gente que tenía dinero, que se daba tiempo para sí mismo. De hecho, como mujeres o como chavas jóvenes nos preguntábamos, ¿ya habrá ido a terapia? ¿Tendrá un cambio emocional? Entonces eso me abre a un ámbito de personas donde sí es cierto, como dice Rosalinda, va creciendo toda esa información por necesidad, va caducando la forma en que está la familia, la sociedad, ¿no?
deja de ser servible todo aquello y como siempre que vienen los cambios generacionales, esto se empieza a abrir. Incluso se empieza a incorporar el cuerpo como parte importante. El deporte yo lo reconozco desde niña y creo que el deporte no solo hablar de un deporte como competencia, sino como creación de abrazar nuestro cuerpo, y el cuerpo tiene la sabiduría de ponernos siempre en el lugar que nos tiene que llevar. Entonces, esa es una parte que me acompañó y mi ámbito social estaba dentro de ello. Y sí se ha ido sumando, se han dado cuenta muchos médicos, incluso médicos muy ortodoxos, ¿no? Que no se creían en esta parte corporal, como las emociones afectando a todo el cuerpo, pues que hay mucha parte de ello. Incluso se maneja a veces no muy bien, creyendo que esa persona tiene una enfermedad porque tiene una alteración mental, cuando no se mete desde adentro para mirar qué está ejecutando esa parte. Qué interesante. Adri, una pregunta en relación con eso. El deporte se ha hecho toda la vida, porque desde la antigüedad se hacía deporte. Lo que estoy entendiendo es, lo que ahora es claro es una correlación entre la actividad física y el bienestar personal. O sea, no el deporte como una actividad paralela, sino el deporte como algo que se junta y crea un bienestar emocional. Es lo que nos estás platicando, ¿verdad? Sí, Juan. Sí, desde ahí ya no nos quedamos con esa parte de que solamente es algo físico y come bien y nútrete bien y ponte fuerte, sino al contrario, intégrate, ¿no? Para podernos poner en cada línea de salida, tenemos que trabajar realmente con todo lo que somos para poder hacer un movimiento, quitar una milésima de segundos en 100 metros, tenemos que hacer y soltar muchas cosas emocionales que ya no nos sirven, que nos estorban, para poder ser más libres e ir hacia el frente. Muy bien. Yo quiero hacer una pregunta y quizás es un tema que les interesa a todos y la voy a hacer abierto a empezar con Javier y Pedro y después Rosalinda o Alejandro, quienes quieran intervenir. Yo veo un cambio muy importante en la manera como manejábamos los problemas. Y no estoy diciendo que antes estuviera mal, pero ha cambiado de manera importante. La gente antes le contaba los problemas a los sacerdotes en la cultura judeocristiana. Y ahí era donde contábamos nuestros problemas y tratábamos nuestros temas espirituales. Después empezó todo este tema alternativo y tener líderes o tener yogis o tener maestros espirituales. Y después aparece la ciencia, el coaching, que pasa de ser una ciencia a una actividad de certificación inclusive irresponsable en algunos casos de un mes. Sí, Javier y Pedro, si nos ayudas, ¿qué pasó? ¿Por qué hay esa transición donde la gente como que arreglaba sus problemas y tenía alguien a quien contárselos y los arreglaba vía contándolos? Y hoy en día estamos empezando con temas que se llamaron primero alternativos y que hoy llamamos holísticos o conscientes. Entonces, es que es Javier, Pedro, Rosalinda, Alex y después Adi, si quiere añadir algo sobre eso. Muy bien, Juan. Pues yo creo que siempre ha habido la necesidad muy humana, ¿no? de buscar algunos apoyos que nos ayuden a vivir mejor y a tratar de solventar algunas insatisfacciones que naturalmente sentimos. Y creo que siempre uno va recurriendo, la humanidad ha venido recurriendo a las herramientas y a estos foros que están a su alcance. Y no por lo que le diga el cura o el psicólogo, sino, y tú lo decías hace un momento, al final íbamos al cura a contarle lo que nos pasaba. Y yo creo que la riqueza está en que al contarle lo que nos pasaba, de una u otra manera nosotros mismos nos estamos dando cuenta de eso que traemos y nos permite entrar con mejor contacto con nosotros mismos y entrar a un camino que nos permita sanar o ir construyendo hacia el bienestar. Creo que conforme ha venido habiendo más información, como decían, las opciones que tenemos en ese sentido son mucho más amplias. Y hoy no nada más los temas llamados alternativos, que bueno, habrá que, eso será materia de otra discusión, el por qué se llaman así, ¿no? Pero como los mismos coaches como una profesión definida y reglamentada, ¿sí? Ofrecen posibilidades más amplias y más disponibles a la gente para que pueda recurrir a esos mecanismos de rebote, ¿no? Y creo que eso es interesante, tomando un poco lo que
lo que decía Adrián hace rato del no reconocimiento antes del cuerpo, etcétera, a mí me vino a la mente la imagen de ver la luna en una noche de luna de menguante y pretender que la mitad de la luna que yo no veo no está ahí. Y yo creo que así nos pasa como humanos. Es decir, nosotros somos emociones, somos sentimientos, somos sensaciones, somos pensamientos y no podemos dividirlo. No estamos nada más en la cabeza, estamos en la cabeza y en el cuerpo. Entonces, en la medida en que buscamos esa manifestación integral de nosotros mismos como seres humanos, creo que vamos y está bueno que cada vez hayan más opciones para diferente, cada quien estará buscando lo que mejor le sienta y con lo que mejor resuena para poder tener esos mecanismos. Gracias, Javier. Pedro, ¿qué había y qué cambió? Dice Rosalinda, creo que se han planteado tres cosas bien importantes. Dice Rosalinda, primero, un nivel de conciencia que llega a la legislación, lo cual es muy interesante. Estamos legislando sobre bienestar y emociones. Nos comenta Adriana sobre lo físico como algo integrativo, donde ya no es el proceso mental, sino usar todo el cuerpo, y la nueva neurología habla precisamente de ese poder. Y Javier, creo que complementando lo que dice Adri y Rosalinda, está hablando de, pues trabajábamos en alguna época con lo que teníamos y ahora hay más información, consecuentemente herramientas. ¿Cómo lo ves tú como un proceso de qué pasó y por qué hoy estamos, o sea, cuál fue la crisis que generó que hoy estemos ahí, o simplemente es un tema de mayor información? Claro. Creo que el tema de la información es definitivamente clave, pero también creo que es un tema cíclico, ¿no? Y creo que el punto de referencia con el que tenemos de comparación es un punto de referencia donde sí era muy cerrado, ¿no? Y no había mucha esta agencia donde nosotros como individuos podíamos A, o reflexionar, o B, darnos permiso de reflexionar, ¿no? Y decir, mira, lo que yo pienso es exactamente igual de válido que lo que me están diciendo que me está ocurriendo. Yo creo que tiene muchas fuentes. Una de ellas es un cambio de estructuras de poder, ¿no? A través de movimientos, los que no hemos visto y los que hemos visto. El movimiento feminista ha aportado muchísimo a cómo podemos ver la salud mental, aunque no sea públicamente conocido. Y creo que eso nos lleva a poder como desmantelar los temas que antes eran tabú, que ahora no son tabú, ¿no? ¿Y a qué nos lleva esto? A que si antes era un tema tabú, hoy en día yo puedo decir, ¿sabes qué? Vivo con depresión, ¿no? O me siento ansioso y ya no me está produciendo un hándicap. Pero eso antes era un tabú, ¿no? Entonces creo que un tema de revolución de estructuras de poder han generado eso, un crecimiento de agencia personal y una transición de dependencia de un tercero a través de información y neurociencia, a un mayor poder de decisión y agencia personal que genera independencia y mayores herramientas, como decían todos los demás. Platicábamos en la sesión de Ágora anterior que estábamos hablando de liderazgo, y uno de los temas que fue muy claro en ese diálogo es la narrativa y cómo la narrativa pasó de ser una narrativa colectiva de los líderes de la colectividad y hoy pasamos a una narrativa individual. Rosalinda y Alex, si quieren tomar el tema y continuar esta conversación. Claro, yo quería primero reconocer algo muy importante que dijo Adriana, que es el tema de la relación, por ejemplo, con el ejercicio, con el bienestar físico. Y creo que aquí una analogía que yo siempre hago, y yo soy mamá de niños pequeños, y es muy claro, por ejemplo, el día de hoy cuando decimos no durmió bien y por lo tanto está de mal humor o necesita descansar mejor. Y cuando vemos los ambientes laborales, creo que el paradigma anterior que hemos cambiado y aún nos falta por recorrer es llegamos a una edad en la que entre más aguantemos, entre menos comamos, descansemos, más trabajemos, nos sentíamos como que estábamos dando todo lo que necesitábamos dar para la organización. Y ese cambio de paradigma que se ha dado precisamente por la información que hoy tenemos, de cómo incluso la productividad disminuye cuando estamos en estos estados de cansancio y llegamos al tema del burnout, ¿no? Y creo que eso es algo muy importante.
que también es un cambio en el que estamos todavía trabajando y todavía convive este paradigma anterior. Lo reconocemos muy bien en los niños pequeños, pero luego como si de adultos nos transformáramos y ya no necesitáramos, ¿verdad? Este balance entre el movimiento físico, el descanso, la alimentación. Y lo digo, bueno, como mamá de niños pequeños que está muy cansada, ¿verdad? También por las rutinas que tienen ellos y el tiempo que uno dedica a cuidarlos. Y bueno, ahondando también en los demás aportaciones, creo que un cambio también muy importante es que nos hemos dado cuenta que sí podemos acudir a apoyos, pero también tenemos la capacidad, como bien decía Pedro, de cambiar nosotros mismos, ¿no? Y yo recuerdo cuando yo estaba estudiando en la Universidad de Pensilvania, nos mostraban cómo las intervenciones en las que estaba un psicólogo, por ejemplo, con una persona con depresión, que estaban basadas en psicología positiva, por supuesto, porque era lo que estábamos estudiando, tenían un nivel de efectividad casi igual que las que eran autodirigidas, es decir, le daban a la persona un manual de cómo trabajar con él o con ella y tenían un nivel de efectividad muy similar. Sí, quitando, por ejemplo, la acción de los fármacos, incorporando algunas cosas muy básicas como ejercicio, exposición a la luz, omega 3 y la práctica de hábitos, de pensamientos positivos, la efectividad era prácticamente la misma que tener terapia con un psicólogo. Y creo que esto es muy importante también porque nos hace darnos cuenta que podemos, ¿verdad?, generar estos cambios internos. Perdón. Gracias, Rosalinda. Alejandro, y no sé si Adriana después quiera comentar algo sobre esto. Claro, con gusto. Es un tema súper interesante y creo que hay que reconocer que hay mucha ciencia en este momento detrás. Si vamos justamente a reconocer por qué la psicología empezó a crecer, por qué el coaching empezó a crecer detrás, hay una serie de estudios de usualmente universidades en Estados Unidos, algunas en Europa, que pusieron en el mainstream, ¿no? en la conciencia general, el hecho de que es muy valioso el empezar a explorar la mente, empezar a explorar las posibilidades del cuerpo, las posibilidades incluso del alma, ¿no? Grandes estudiosos y escuelas importantes en Estados Unidos que se dedicaban justamente a mirar el potencial humano, ¿no? Mirar a dónde podemos llegar. Entonces yo creo que esa curiosidad, ese efecto de querer ser mejores, que ha estado siempre desde los inicios de la historia, ¿no? El reconocer que tenemos una conciencia especial y que esa conciencia especial merece desarrollo y que necesita nutrición, ¿no? Necesita que la cultivemos. Creo que eso siempre ha estado presente, pero con el avance científico, tanto a nivel de neurociencia, por ejemplo, como psicología aplicada, psicología clínica, creo que nos ha permitido tener una perspectiva mucho más amplia de lo que podemos hacer como seres humanos. Y, por supuesto, por otro lado, se ha desvirtuado, pero yo creo en el sentido de se ha visto tanta efectividad en el crecimiento que se puede llegar a tener cuando se aplica de forma adecuada una corriente terapéutica, una corriente de coaching en manos de un especialista, que por supuesto que otros quieren decir que lo pueden hacer igual, ¿no? O sea, yo haría ese contraste, pero sí es bien importante también distinguirlo y reconocer, no sé, por ejemplo, en el mindfulness, ¿no? O sea, nosotros hablamos de la palabra mindfulness después de que Jon Kabat-Zinn hace estudios súper profundos y viene, no sé, haciendo estudios que realmente potencian nuestra perspectiva de lo que la mente es capaz de hacer, ¿no? Sin duda trae estudios de Asia, ¿no? Y los pone en la mesa para poder descubrir más posibilidades en nuestra cultura, pero no hablaríamos de ciertas cosas si ciertos científicos no lo hubieran hecho antes. Entonces, para mí es importante resaltar que estamos hablando de temas sobre hombros de gigantes. O sea, estamos parados en muchos estudios científicos y hay que reconocerlo y también saber distinguir, ¿no? Gracias, Alejandro. Adri, no sé si quieres comentar sobre ese tema. Sí, mucho de lo que dice Alex sí es cierto sobre la conciencia, no estoy de acuerdo. Y yo creo que me hace pensar, Alex, que lo que define esta diferencia, lo que se vivió antes y se vive ahora, es esa individualidad en que se dieron cuenta o nos dimos cuenta que crecer
era ir hacia adentro cada uno de nosotros. En aquella época se pensaba que eso era egoísmo, hablar de una autoestima o hablar de sí mismo. Y nos damos cuenta ahora que el trabajo tiene que ser totalmente individual para poder mirar y entregarse a los otros, que es un 2-3 por mí y por todos mis compañeros, que desde ahí que somos un ente total, que podemos a través del lenguaje decir que la mente, el cuerpo, las emociones están separadas, pero que realmente somos uno. Y lo que no trabajemos en cada uno de nosotros, no lo vamos a poder entregar después a la humanidad, ni podemos tener una buena relación con nosotros. Tenemos relaciones superficiales si no de veras estamos en contacto con nosotros mismos, reconociéndonos, sintiéndonos, para poder estar hacia la mirada hacia los otros. Y creo que ese es un punto bien importante, que cambió todo este paradigma de poder ir a un psicólogo, de poder mirarnos a nosotros, de poder hablar de nuestra propia individualidad como personas. Gracias, Adri. Y me traes a la siguiente pregunta que quisiera escuchar a Javier y a Rosalinda, que trabajan mucho con empresas o dentro de empresas. Ese tema, yo recuerdo perfectamente una vez que oí un líder de una empresa diciendo, cuidado con fulano que ya lo traen empastillado. Ese era el término claramente despectivo respecto a alguien que estaba en un tratamiento de ayuda emocional. Lo que quisiera es saber de ustedes que trabajan con líderes de empresas y con gente involucrada en el sector empresarial, ese rechazo y esa tara con respecto de personas con debilidad emocional, producto de una cultura machista y de energía y de exigencia del líder casi que superhéroe, ¿qué tanto ha desaparecido o sigue claramente como un elemento importante hasta el punto que tengamos que hacer lo que hacemos por nosotros mismos casi que escondidas o en privado? Si quieres, adelante, Rosalinda. Bueno, mira, yo creo que aquí es muy importante primero indicar que pues lo que nosotros vemos en el instituto es que cada vez hay más empresas interesadas. Este interés puede ser un interés, voy a decir, altruista, o sea, un interés genuino por el bienestar de las personas. Sobre todo en el último año hubo un giro muy importante hacia este tema del bienestar, de buscar que las personas tuvieran las herramientas y los elementos para lidiar con una situación que no habíamos visto en nuestras generaciones previamente y no generara esto un desgaste mayor, digamos, del necesario, del nivel de reto que ya tenemos. Y una de las cosas que hay que entender es que a veces somos nosotros mismos quienes le hemos dado esta carga a las cuestiones emocionales como si fueran una debilidad. Pero la verdad es que los seres humanos, igual como nos comentaba Alex, los estudios nos dicen que pues todas las emociones las sentimos todo el tiempo y las emociones, depende cómo las interpretemos, nos generan incluso aquellas emociones que no nos gustan como el dolor, el miedo, la ansiedad, nos generan una información valiosa para actuar. Hay un estudio muy importante también en Stanford que habla sobre si tú crees que el estrés es negativo, te hace daño. Si tú crees que el estrés es algo positivo, que es una energía temporal que te da la adrenalina que secretas en el momento que te sientes estresado, y luego, por supuesto, tomas el tiempo para recuperarte del estrés temporal, pues entonces el estrés no tiene este efecto negativo de generarte una lentitud en el metabolismo, de empezar a acumular pues colesterol y todos los efectos negativos que sabemos que tiene el estrés. Entonces, el mindset es muy importante. Si nosotros vemos el sentir emociones y el tener una sobrecarga de emociones como algo que es debilidad, entonces no vamos a salir de este paradigma. Entonces, el interés altruista yo lo vi durante este último año. También vi un interés que, voy a decir, no era tan altruista, sino era una preocupación por los indicadores de productividad de la empresa, pero también tenemos información el día de hoy que las personas que están en estados emocionales positivos son más creativas, resuelven mejor los problemas, participan más de las soluciones, más resilientes ante estos cambios que vivimos todos, y también por esta parte empresas preocupadas, ¿verdad? Por el, digamos, el resultado y la necesidad de transformarnos
buscaban estos entrenamientos y la verdad es que nosotros en 2020 tuvimos más trabajo en tema de apoyar a las empresas en estos procesos que en cualquier otro año anterior, aún con las legislaciones vigentes y las nuevas entrando en vigor. Es lo que comentaría. Gracias, Rosalinda. Javier y después Pedro, gracias. Yo para sumar un poco a lo de Rosalinda, creo que pone un punto interesante de si esa motivación empresarial viene por altruismo o no. Yo tendería a pensar que no. Tendría que pensar que es un interés más de tener a los colaboradores bien para que al final pueda haber productividad y las empresas puedan llevar a cabo su cometido. Pero independientemente de esa intención, a mí sí me parece muy refrescante y muy esperanzador que cada vez hay más espacio en las empresas para eso. El mismo modelo de liderazgo va cambiando para adaptarse y ser mucho más un habilitador y tratar de poner las condiciones necesarias en la organización para que la gente florezca. Y porque, como decíamos hace rato, creo que entre más podamos dar condiciones para esa integralidad de las personas, más recursos obtenemos de ellas, ¿no? Es decir, no nada más es alguien que hace cálculo, también es una persona que contribuye con otras ideas, que además también aporta en creatividad, que genera buenos ambientes de trabajo, que es un buen compañero, una buena compañera, ¿no? Entonces, eso me parece crítico. Ahora, este reconocimiento de la integralidad y de la individualidad de cada uno también es la base para la diversidad. Aquí estamos hablando de bienestar, pero el fundamento es el mismo. Los paradigmas cerrados de que las cosas deben de ser como yo creo que deben de ser únicamente, y de que, lo digo en el contexto que venimos hablando de que las emociones, mostrar emociones es una debilidad, pero ese mismo paradigma va a decir que el que no es igual que yo no sirve para nada. Entonces, el reconocimiento de que nosotros tenemos solo una visión parcial de las cosas, que solo vemos a través de nuestra propia perspectiva, es importantísimo, porque entonces abre espacios a la creatividad, a cada vez mejores lugares de trabajo, al florecimiento de recursos y ojalá, y por eso lo digo muy esperanzador, que sigamos transformando esos ambientes de ambientes donde lo que predomina es el miedo, ¿no? Ambientes a lo mejor tóxicos, a que podamos realmente construir lugares en donde sean una posibilidad de manifestación de nuestra creatividad y de nuestro aporte a la humanidad a través de donde nos toca. Aquí, en este momento, estamos hablando de una empresa, pero puede ser en cualquier parte de la sociedad. Y eso necesita condiciones para que se acelere y se favorezca ese florecimiento. Gracias, Javier. Pedro, adelante. Gracias, Juan. Sumamente rápido. Tocando un poco lo que decía también Rosalinda y Javier, hay algo bien interesante que considerar y es el tema de perspectiva. La perspectiva cambia todo, ¿no? Creo que muchas veces como organización, empresa, familia, grupo social, lo que nos generan las emociones, como son intangibles, no siempre son visibles o tenemos claridad al respecto de cómo se manifiestan, aunque se sientan igual. Son intangibles y eso amenaza un poquito a quien está afuera, porque no tenemos certeza. Pero para quien las vive y para el grupo en general, hay una falta de claridad o una confusión entre dos estados de forma de ser y de sentirse. Cuando tenemos emociones duras, nos podemos sentir incómodos, pero no siempre estamos inseguros, ¿no? ¿Y por qué digo esto? El cuerpo busca eternamente una sensación de seguridad. Y aquí es donde entra la perspectiva. Si yo tengo la claridad como individuo o como organización de que estoy en un momento incómodo, pero no necesariamente mi seguridad está siendo amenazada, mi perspectiva cambia por completo. Y mi acercamiento a las emociones puede cambiar por completo. Porque es cuando nos sentimos inseguros que nos defendemos de las cosas, en este caso de las emociones. Muy bien, muy interesante. Y hablemos en una ronda final de esta primera parte, pues precisamente de esa defensa. Estuvimos platicando con algunos expertos en talento y nos decían, mire, el 2020 no hizo nada bueno, pero aceleró todo. Digo, no una creación en el 2020, sino que aceleró todo. Quisiera terminar esta primera parte y darle el paso a Alejandro hacia el futuro. Adri, ¿qué trajo el 2020? ¿Qué conciencia, qué problemática nos devolvimos, aceleramos?
¿Qué fue el 2020 en estos temas de bienestar y emociones? Mira, Juan, pues no me quiero quedar con las ganas de integrar un poquito de lo que estaban hablando y decía Pedro. Fíjate cómo cambia la mirada ya integrando al líder y no nada más mirando al equipo. Parece que cuando empecé a trabajar en esto de coaching, que como dices tú fue hace muchos años, en trabajar en esta parte corporal y en esta conciencia integral, el líder se quedaba afuera solo mirando y queriendo tener resultados de su equipo. Cuando realmente empezamos a integrar al líder, porque se veía que todo lo que al líder le faltaba, había una resonancia en su equipo. Toda la vulnerabilidad del líder o todo en lo que estaba, como dicen, de esos sentimientos rígidos en él, se veía en el equipo. Al trabajar con el líder, inmediatamente los equipos se integraban. Y yo creo que eso fue algo maravilloso en las empresas. Si recuerdas, Adri, perdón, tuvimos una sesión donde el líder del equipo primero decidió no participar en la sesión, pero además tenía una pierna rota, entonces tenía yeso, pero quiso observar la sesión y si recuerdas, Adriana terminó participando activamente en la sesión casi porque el grupo lo jaló a ser parte de, aún con su yeso y su bastón. Sí, fue maravilloso, Juan. Yo realmente lo que hacía al trabajar y después hizo como un reto con los despachos que a mí me contratan para ello, que les quitaba los zapatos a todos. Para hacer mi trabajo todos tenían que estar sin zapatos y implicaba algo fuerte, ponerse en un grupo sin zapatos, pero era como todos estamos iguales. Incluso no me decían quién era el director, porque yo llegaba solamente a trabajar mi parte y trabajábamos todos por igual. Y entonces eso fue un gran crecimiento que han tenido las empresas, no solamente mirar, porque como si nada más quisiéramos que el equipo estuviera bien para tener mejores resultados, sino integrarnos todos como personas para que eso realmente sea un equipo de trabajo y no solo un grupo de personas juntas. Sin duda. Javier, 2020, ¿qué nos trajo? Nos trajo un ver la vulnerabilidad que tenemos como bien de frente, ¿no? Nosotros siempre sabemos que la vida humana, la existencia es frágil. Y creo que el 2020 nos lo puso nuevamente aquí y no nos dejó opción para distraernos en otra cosa. Entonces, yo sí creo que el 2020, algo muy positivo es que fue un acelerador colectivo de ese darnos cuenta de nosotros, de ese hacernos cargo de nuestro bienestar personal y ojalá que que sea un acelerador y un momento de hito como para que en un futuro eso cada vez nuevamente permita que conectemos más hacia nosotros, que trabajemos en estar bien en nuestra propia piel, que cuando pensamos que es la definición de bienestar, ese poder estar independientemente de mis circunstancias. En la vida no todo sale como queremos, ¿no? En la vida no todo dura lo que quisiéramos, o no tenemos, o hay cosas que son desagradables y no las quisiéramos tener, pero de cualquier forma podemos estar bien con eso. Y eso es una elección personal. En ese espacio está el cómo yo me puedo relacionar con lo que me está pasando. Entonces venimos de este 2020 como con mucho miedo, incertidumbre, etcétera, pero ojalá que estos elementos, ese aprendizaje y esa conexión interior nos las podamos llevar a lo que el futuro nos depare. En un futuro que habrá cosas muy buenas, habrá cosas que no nos gusten, que no nos salga bien, pero que sí desde esa plenitud interior, ese trabajo, ese nuevamente aprender o reaprender a estar bien con nosotros mismos, lo podamos abordar por ahí. Porque lo mejor que podemos hacer para los demás, para los que nos rodean, para nuestros seres queridos, para las empresas en las que trabajamos o con las que colaboramos, es estar bien. Como en esta, haciendo el símil de la mascarilla de oxígeno en un avión. Primero nos la ponemos a nosotros para poder ser útiles a los demás. Que se útiles a la sociedad y a la comunidad en general. Qué gran metáfora, Javier. Increíble esa metáfora. Rosalinda, Pedro y quedamos en manos de Alejandro. Claro, yo creo que nos trajo el darnos cuenta de nuestra humanidad común, ¿no? Y en este ejemplo que decían del líder que no participa, bueno, la verdad es que la pandemia nos igualó en cualquier condición que estemos personal, en la empresa, en la familia, todos estamos igual dispuestos, como comentaba también Javier, sobre la vulnerabilidad. Me encanta a mí el material de Brené Brown, de Atreverte a liderar, ¿verdad? Que habla precisamente sobre cómo quien expresa sus emociones es el más valiente y no al revés en este paradigma anterior, ¿no? Nos trajo también la posibilidad de comunicarnos
algo que nosotros hemos trabajado con las empresas son las estrategias de comunicación y el comunicarnos de manera distinta, porque finalmente no podemos dar seguridades que no teníamos, ¿no? Durante este último año sobre cómo iban a cambiar las cosas, la forma de trabajar, si era trabajo desde casa, trabajo en las oficinas, y estos temas iban cambiando en cada lugar, en cada estado, país, ¿verdad? Dependiendo de las circunstancias. Y algo también que nos trajo y que hemos practicado mucho es la gratitud, ¿no? Los rituales de agradecimiento, el valorar lo que verdaderamente es importante en lo personal y en lo laboral. Y ahí, bueno, nosotros hablamos mucho de los rituales de gratitud para precisamente trabajar en este lado de lo positivo. En el trabajo, por ejemplo, pequeñas rondas de gratitud en las reuniones presenciales o virtuales y el darnos cuenta de todo lo que crecimos y aprendimos juntos, ¿no? Esto es algo que recomendamos también mucho a los líderes, que hagan este ejercicio de decir dónde estábamos hace un año, dónde estamos hoy y cuánto hemos crecido y aprendido juntos. Maravilloso. Pedro, para concluir, 2020. Señor. Yo creo que el 2020 trajo, primero que nada, un espejo crudísimo de dónde está alocado el privilegio en las sociedades, sobre todo en las sociedades latinoamericanas que son tan desiguales, y el poder que está alocado en los nichos donde hay ese privilegio. Lo vimos muy claro en México, cuando la gente estaba pedida que se quedara en casa, pero la gente no se podía quedar en casa porque yo leí en una nota que decía alguien, me voy a morir más rápido de hambre que de COVID. Entonces, creo que una claridad de dónde están los cracks, ¿no? Esas rupturas en la sociedad. Creo que nos obligó a ver el entorno donde estamos parados y nos obligó a sentir el miedo, ¿no? Pero creo que hay una enorme oportunidad de enfrentar ese miedo que tenemos enfrente y de poder capitalizar en las enormes oportunidades de crecimiento personal, colectivo, organizacional, que vienen de poderte parar enfrente de lo que existe, ¿no? De poder ver con realidad lo que está ocurriendo. Muchas gracias, Alejandro. La pista es tuya. Gracias, Juan. Primero, resaltar, increíble todos estos, un breve resumen, ¿no? Desde esta importancia del movimiento que plantea Adri, ¿no? Y aquí iría hacia la educación, hacia el cómo tenemos que reeducar, replantearnos como seres íntegros, multidimensionales, en el sentido de que tenemos que cuidar nuestro cuerpo, nuestra mente, emociones, nuestras relaciones sociales, nuestras finanzas, en fin, hay muchos aspectos en los cuales tenemos que considerar el bienestar. Y creo que una de las grandes fallas en este momento, y va también mucho hacia lo que dice Pedro, es que hay una desigualdad tan grande que parte del sistema educativo, que parte de la cultura que tenemos y que compartimos, que al final nos obliga, ¿no? a poder regresar algo también, ¿no? A poder poner cosas en la mesa de personas que nunca se han dado cuenta, ¿no? A veces sucede en las empresas, hay mucha gente que se acerca por primera vez al bienestar a través de una empresa, a pesar de que la empresa, también como decía Javier, lo quiere simplemente para el tema del rendimiento, ¿no? Tal vez la empresa no tiene todavía esa conciencia de la prosperidad, el florecimiento de la humanidad, sino solamente el rendimiento, pero es la primera forma de acercarnos, ¿no? Entonces, yo lo que les preguntaría es justamente desde su perspectiva profesional, ¿cómo tenemos que hacer a partir de hoy para replantearnos y reeducar? Puede ser desde niños, puede ser hasta los adultos, lo que ustedes quieran. ¿Cómo podemos reeducar las perspectivas que tenemos respecto al bienestar para hacer una mejor sociedad a partir de hoy? Esa es la pregunta con la que me gustaría partir, y tal vez podríamos comenzar con Rosalinda. ¿Qué les parece? Claro que sí, con gusto. Pues en parte esto es lo que nosotros hacemos en el instituto, ¿verdad? ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, no podemos como tampoco forzar a las personas a ser felices si
de cierto modo, por cualquier cuestión no lo desean, porque también hay gente que piensa que hay que sufrir un poco en la vida para ganarse las cosas, ¿no? Y no está peleada una cosa con la otra. Algo que para mí es muy importante notar es que la definición de bienestar, de estar bien, de estar, como decían, en esta integralidad con uno mismo, tiene que ver con entender que la vida puede ser una vida valiosa, una vida satisfactoria y también una vida placentera. Esto no quiere decir que no vamos a tener dolores, que no vamos a tener situaciones en nuestra vida que no nos gusten, pero que lo vamos a entender como parte de algo completamente natural. ¿Cómo lo integramos nosotros, por ejemplo, desde el ámbito de la educación? Se volvió famoso en la Universidad de Yale hace unos años el curso que da la maestra Lori Santos, porque el 25% de la universidad se inscribió en el curso de Felicidad y Vida Buena. En la Universidad de Harvard en 2008 pasó algo muy similar con la materia de Happiness, que Tal Ben-Shahar la daba y ahora pues él ya se dedica a ser consultor, ¿no? Entonces nosotros lo enseñamos en la universidad como un curso donde enseñamos los principales temas que influyen en el bienestar. Lo enseñamos en las empresas a través de entrenamiento y cómo se relacionan con estos indicadores de productividad de las empresas. Hay 5 elementos clave que manejamos dentro del constructo de la psicología positiva, que son la positividad. O sea, los seres humanos somos capaces de al menos 10 emociones positivas diferenciadas y entrenarnos en cómo producir más de ellas en el día a día. Lo entrenamos también a través del tema del engagement, el involucrarnos plenamente en lo que hacemos, el tema del flow que ha estudiado Mihaly Csikszentmihalyi por muchos, muchos años. El tema de las relaciones positivas y significativas, ya lo comentaban también, el sentirnos queridos y valorados, y esto aumenta nuestros años de vida y nuestra calidad de vida, tanto en salud física como mental. En el sentido de la vida, en establecer un propósito personal y, por ejemplo, en el ambiente laboral, alinear nuestro propósito personal a la misión, visión y valores de la empresa. Y en el sentido del logro, con cada colectivo o grupo trabajamos de manera diferente. Por ejemplo, a veces en una empresa más orientada a sus resultados, empezamos a trabajar desde el sentido del logro, que es muy importante reconocer nuestros logros, celebrar nuestros avances, ir construyendo esta capacidad de hacer cosas cada vez más grandes, como uno de estos elementos de sentir que nuestra vida es una vida satisfactoria. Enseñamos también cómo las mediciones internacionales, la OSD, como el Índice Mundial de Felicidad, trabaja con estos indicadores y a través de eso es como vamos cambiando los paradigmas. Pero definitivamente, pues la persona tiene que tener la conciencia para cambiar, o algo de lo que nosotros enseñamos le tiene que hacer un clic en la mente para que empiece a trabajar en ello. Excelente. Muchísimas gracias, Rosalinda. Pedro, ¿te gustaría agregar algo a esta pregunta? Claro que sí. Siento que a nivel educativo, sobre todo con niños pequeños, algo que, por ejemplo, yo no viví y siento que mi generación todavía no alcanzó y hoy está existiendo más y más, es abordar con conexión versus corrección. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hay un arranque o un display, una muestra emocional, poder tomar ese momento de crear conexión con los niños. ¿Y qué produce esto? Produce que les empezamos a dar lenguaje a cómo se están sintiendo, ¿no? El lenguaje es algo importantísimo con el tema emocional, porque no me voy a meter mucho en cómo funciona el cerebro, pero hay una parte del cerebro que cuando nosotros conectamos y reconocemos cómo se llama lo que sentimos, se apaga un poquito, se desensibiliza, y eso se llama regulación. Entonces, poder tener palabras para decir cómo se llama lo que siento, me permite verlo, me permite regular más cómo me siento y manejar más mi vida. Y, por supuesto, tener una experiencia mucho más placentera de lo que me está ocurriendo. Creo que tener información y poder entender y comunicar cómo nuestro cerebro es muy susceptible a las relaciones sociales y ambientales es clave, porque es una realidad que el cerebro se modifica con base en el entorno en el que estamos. Creo que integrar estos conceptos en cómo nos desarrollamos cambia por completo, porque nos permite, Nos permite hacer acciones tangibles y pequeñas
para poder crear mejor comunicación y mejor conexión. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Es imprescindible poder hablar de las emociones y normalizar el hablar de las emociones en todos los niveles, ¿no? Gracias, Pedro. Javier, ¿qué le agregarías a este tema? A mí esto me parece apasionante. Creo que yo agregaría 3 elementos que me parecen claves para la educación. El primero es que enseñar de una manera amplia, y por supuesto entre más chicos mejor, pero no hay edad para eso, el poder estar con lo que nos es desagradable. Como que vivimos en una sociedad que tiende a tapar todo, a no te preocupes, mi hijo, mira, que va a estar bien, etc. Y las cosas no siempre salen bien. Y el cómo nos relacionamos con eso que no nos está saliendo en ese momento desagradable es crítico para la construcción de nuestro bienestar y nuestra felicidad. Entonces, tomo un poco la palabra de la doctora Rosenberg, que tiene un modelito, ¿no? Donde dice, primero hay una decisión, y ante algo desagradable es que yo decido estar presente con eso desagradable, en lugar de evadirlo o distraerme. Y esa distracción puede ser sacar el celular, puede ser abrir el refrigerador, puede ser gritarle al de enfrente porque lo que me dijo no se me hizo agradable. Entonces, entender que ese rush emocional que sentimos, esa descarga bioquímica, va a pasar en 80 segundos, 90 segundos. Entonces, el poder estar con eso cambia definitivamente ese relacionamiento con la vida. Esa es la primera, ¿no? Es estar presente en lugar de evadir cuando algo no sale bien. La segunda es que no nada más es lo que haces. Yo tengo un maestro que decía, no es lo que haces, es desde dónde lo haces. Eso me parece fundamental que pudiéramos transmitirlo. Es revisar la intención. Y le voy a poner un ejemplo muy práctico. Yo puedo salir a correr todas las mañanas, ejercitarme, pero si lo hago desde el que odio mi cuerpo para cambiarlo, es muy diferente a que si me ejercito porque amo a mi cuerpo y lo quiero cuidar. Entonces, la intención de nuestras acciones determina muchísimo el cómo nos relacionamos con los demás y con nosotros mismos, ¿no? En las mismas redes sociales, yo posteo algo y ¿cuál es realmente mi intención? ¿Qué estoy buscando? ¿Satisfacer un vacío que estoy sintiendo o realmente quiero compartir? Entonces, esa es otra cosa crucial. Y tercer punto que me parece de hecho lo más importante es que podamos enseñarle a todos que no nos creamos lo que pensamos, que no somos nuestros pensamientos. Esa desidentificación con la actividad mental nos permite crear ese espacio que de ahí nace el bienestar y nace la felicidad, ¿no? Y bueno, la meditación es un mecanismo para poder entrenar a la mente hacia esa observación. Tomo las palabras del Dalai Lama que dice que si enseñáramos a todos los chicos a meditar, la violencia se acabaría en una generación. Y yo lo creo así. Entonces, nuevamente, yo creo que cierro con esos tres pequeñas líneas en torno a cómo podríamos nosotros cambiar la educación, no nada más a niveles básicos, sino a través de todo, incluso el cómo comunicamos cosas en la sociedad, en las empresas, para realmente construir cimientos de una mejor sociedad. Increíble, increíble. Muchísimas gracias por esos 3 tips. Están excelentes y justo apuntan a algo bien importante que es el desarrollo de la salud mental a través del sostener la incomodidad, que es algo que las generaciones hoy en día, e incluso los adultos, no acostumbramos, ¿no? Sostener la incomodidad. Gracias por mencionarlo y estoy totalmente de acuerdo que si esta generación y las siguientes aprendemos a meditar, las cosas pueden mejorar muchísimo. Adri, en particular, hay algo que yo hace unos años aprendí y tiene que ver con el movimiento justamente, y es que la educación física en las escuelas, en la vida, está totalmente subdesarrollada. O sea, el hacer ejercicio, ¿no? El hacer nuestras actividades físicas es un nivel de la posibilidad de la corporalidad humana, incluso el erotismo, la sexualidad, la expresión, el existir, el contactar con otros, ¿no? Hay tanta posibilidad ahí y me gustaría que nos contaras cuál es tu perspectiva en posibilidades aquí. Sí, tienes razón. Es de veras una pena muchas veces cómo se da en las escuelas esta parte, desde el rendimiento, solamente desde la competitividad, ¿no? Pero pues sí, encontramos también, dentro de ello viene mucho de casa también, ¿no? Porque muchas veces queremos integrar, yo he sido coach deportivo por muchos años, fui atleta de alto rendimiento, el deporte hasta hoy me acompaña todos los días en diferentes movimientos, ahora estoy siendo montañista, camino a través de las montañas que me ha dado para esta pandemia grandes recursos, aprender sobre la pausa, aprender a estar en cada paso, poderme detener, ¿no?
y que es ahí donde podemos seguir. De la misma manera, pienso que en casa, si no nos manejan esa facultad del ejercicio, ese valor que tiene, muchas veces el coach puede hacer poco. También dentro de esta época es difícil poder detener muchas veces al alumno, ¿sí? En donde queremos llevarlos como coach. La vida está muy rápida, las aplicaciones nos llevan a que pícale y ahí va. Yo he tenido alumnos que los quiero entrenar a tomar un paso, a tomar un ritmo, a quedarse donde estás y que tienen grandes facultades como atletas, inmediatamente se quieren ir al Ironman, quieren volar hacia más arriba, hacia un maratón, ¿no? Hacia el ultra, como detenernos donde estamos, ¿no? Para poder ampliar. Entonces yo creo que antes de hablar de deporte, podríamos hablar de conciencia corporal, ¿no? De cómo estar presentes, integrados en nosotros. Y algo de lo que más ha hecho esta pandemia es eso. Dejamos de ser casi, pues, los activos de nuestra vida, nos detuvieron. Hubo un gran lineamiento de nuestro movimiento y eso es lo que tenemos que ganar ahora. Claro que nos dio muchísimo porque hemos ido, y de las cosas buenas creo que ya hemos oído mucho, pero también adquirimos un montón de herramientas emocionales ante esto grave que hemos vivido a través de la pandemia, como la paciencia, que es una de ellas, ¿no? Pero herramientas que cada estructura corporal tiene que ir integrando para poder sacar a la vida. A cada uno de nosotros, por nuestra misma estructura corporal, nos cuestan diferentes emociones, diferentes sentimientos enfrentarnos a la vida. Yo creo que esa es la gran tarea de ahora. Y de ahí viene la gran capacidad del movimiento para poder salir después a la vida. Y llamémosle deporte, llamémosle movimiento corporal, pero podernos llevar desde ahí, cada uno con lo que tenemos que ir integrando según nuestras debilidades o estructuras corporales que tenemos. Increíble, Adri, te agradezco muchísimo por eso. Vamos a terminar con una ronda en la que me gustaría preguntarles, como expertos, como estudiosos del tema, ¿cuál es la práctica o estrategia o estrategias que más les han servido personalmente? ¿Qué es lo que ustedes hacen y practican todos los días para estar bien, ¿no? Que les compartamos a estas personas que escuchan un tip desde tu propia experiencia para cuidarnos mejor. Y tal vez aquí, yendo un poco al revés, me gustaría empezar por Juan. ¿Qué nos dirías tú, Juan? Para mí lo más importante ha sido el proceso de aprendizaje y el darte cuenta que por más que sepas algo, eres un aprendedor permanente. Entonces la curiosidad y la apertura mental hacia aprender nuevas cosas y aceptar la existencia de ese conocimiento nuevo me ha nutrido muchísimo. Cosas como estas me nutren muchísimo. El aprendiz constante. Gracias, Juan. Perfecto. Javier, ¿tú qué nos dirías? ¿Cuál es la tuya? ¿Qué le quieres compartir a la audiencia? Yo voy a retomar un poquitito lo que dije. No te creas todo lo que pienses y enfócate, cada cosa que hagas, hazlo con todos tus sentidos ahí, porque no hay cosas mejores o menores, eso es una opinión de nuestra mente. La vida es maravillosa y todas las experiencias que tenemos, todo por sencillo y trivial que parezca, puede ser una experiencia muy, muy intensa. Entonces, haz lo que tienes que hacer con todos los sentidos, o sea, verdaderamente una cosa a la vez, y esos pensamientos que seguramente van a estar ahí, déjalos porque después llegarás a ellos. Si te son útiles, después regresarán. Perfecto, Javier, gracias. Rosalinda, ¿cuál es tu tip, tu estrategia? Fíjate que yo apuesto mucho por las emociones positivas porque he visto su efecto y las emociones positivas pueden ser de alta intensidad como la alegría o la diversión, o sea, sentimos este calor interno y generarlas en el día a día es muy importante, de alta intensidad pero también de baja intensidad como la serenidad, la esperanza. Y también hay emociones que tienen que ver con la trascendencia, como la gratitud, el interés o la inspiración. Entonces, este conocimiento sobre las 10 emociones positivas, les recomiendo mucho. El material se llama Positividad, de la psicóloga Bárbara Fredrickson. Los ejercicios que tienen que ver con esto, como los diarios de gratitud, el incorporar una actividad. Por ejemplo, algo que hago yo es cultivar mi asombro, que es una de estas emociones, a través de tomar fotos de flores, de plantas, de la naturaleza, y eso comparto en mis redes sociales
porque me ayuda a mí a cultivar mi capacidad de mantenerme asombrada ante las cosas maravillosas del mundo. Y eso contrarresta, es otra forma de contrarrestar el efecto del peso de lo negativo en nuestro cerebro. Muchísimas gracias. Pedro, ¿qué nos quieres compartir? Yo diría que una buena estrategia para mí es tener diálogos internos en alto, ¿no? Yo me guardo en mi oficina o en un espacio y hablo conmigo, ¿no? Y lo hago con el propósito de entender mi realidad. Yo creo fielmente que todos podemos con la verdad y ver la realidad como es nos permite tener suelo firme para ver a dónde vamos. Entonces, algo que yo recomendaría es siéntate contigo y dialoga contigo y ponle palabras a lo que sientes y usa tus palabras, porque físicamente tiene un efecto calmante que tú puedas poner en palabras lo que sientes. Y hazlo una y otra vez. Muchísimas gracias, Pedro. Adri, ¿con qué te gustaría cerrar? Pues a mí me gustaría cerrar con que abramos el corazón, con que nos bajemos al corazón, porque pienso que es ahí donde vamos a recrear nuevos pensamientos, nuevos sentimientos, nuevas ideas, poder abrazarnos, contactar con nuestra piel, podernos reconocer a través de este momento presente. Así de simple y así de potente. Oh, Juan, ¿estás bien? Importante para mí también decir que se vale pedir ayuda, ¿no? Creo que es todavía un tabú, ¿no? Y podemos replantearnos completamente el bienestar. Es decir, siempre podemos tener un nuevo y más potente nivel de salud. Nuestro cuerpo puede explorar unos límites que son impactantes, ¿no? Nuestra mente, al cultivarla, se puede desarrollar a niveles también asombrosos, ¿no? O sea, están totalmente descritos en los textos antiguos en Asia, ¿no? Esas posibilidades que puede alcanzar nuestra conciencia son realmente extraordinarias. Es para mí muy importante plantear que todos tenemos una mejor versión y esa mejor versión necesita trabajo y también se vale decir no puedo, ¿no? Me está costando trabajo porque no todos tenemos la misma perspectiva, no todos partimos con las mismas herramientas, pero sí todos las podemos adquirir, ¿no? Porque no importa tu contexto, no importa en dónde estés, no importa quién seas, puedes transformar tu realidad, puedes curar el trauma, puedes curar el dolor, puedes aprender a sostener la incomodidad, replantearte tu perspectiva, replantearte tu visión del mundo y estar siempre mucho, mucho mejor, ¿no? Y sin duda, también se mencionó en la conversación, es un beneficio para los demás. Cuando tú lo haces para ti, los demás crecen también de alguna forma, ¿no? La sociedad, tu contexto, tu ecosistema se beneficia y, por supuesto, que cuando lo implementamos en una empresa, en una organización, en donde ya no eres tú solo, sino que hay varias personas contigo creciendo y teniendo esta conciencia, los efectos pueden ser realmente sorprendentes y exponenciales. Así que, pues yo dejo eso y muchísima gratitud a cada uno de ustedes. Aprendí mucho y refresqué mucho en esta sesión. Bien. Dale, Juan. Hablando del aprendiz, absolutamente fascinante esta conversación. Creo que nos podríamos quedar horas en el tema, pero quiero tomar unas notas y quiero compartirlas con ustedes. La primera lo trae Rosalinda a la mesa y es: tenemos acceso a más conocimiento. O sea, ya hay ciencia detrás de esto y ciencia demostrada. Ya no se trata simplemente de creencias ni de ritos, sino de ciencia. Traen también Javier y Pedro a la mesa el tema de autoconciencia y la unión de la conciencia con la intención. Y también el tema de entender que la emoción y el miedo no nos definen, no está en nosotros, sino que estamos con miedo o tenemos una emoción, pero la emoción no nos define. Me encantó el concepto, me parece fascinante, de ese retomar el derecho a lo individual. Lo planteaba Adri, es decir, tengo un derecho y no es egoísta a sanarme a mí, y me encantó la metáfora de la máscara de oxígeno, pero Adri lo plantea
yo tengo el derecho, y no es egoísta y no es autocentrado en tratar de sanarme a mí mismo. Hablamos todos de la importancia de la presencia, de estar ahí, y planteamos hacia el final algo que me parece muy importante, y es la integración de todo esto a la comunidad. O sea, si bien es un ejercicio individual, el crear una colectividad alrededor del bienestar genera un bienestar. Y hay algo que me impactó muchísimo que plantearon, y es, decía García Márquez que las cosas solo existen cuando tienen nombre. Y le dijeron ustedes de manera diferente que uno de los grandes valores de esto es que le empezamos a poner nombre a las emociones, le empezamos a poner nombre al bienestar, le empezamos a poner nombre a la a ser sano mental y físicamente. Y esa existencia de un lenguaje dota al bienestar de una narrativa. Y al tener una narrativa, pues hay una historia que contar y una historia con la cual crecer. Muchas gracias por estar en Ágora. Creo que ha sido una sesión absolutamente fascinante, de muchísimo aprendizaje. Gracias, Javier. Gracias, Rosalinda, Adri, Pedro, Alex. Vamos a hacer el rito final, que es una foto que guardamos siempre para los ciudadanos del Ágora. Entonces, traten de poner su cara de mayor bienestar que puedan tener. Pueden levantar las manos, hacer lo que consideren, y tomamos una foto y los despido. Y muchas gracias a todos los que nos ven y escuchan todos los martes, cada 15 días, aquí en Ágora, un lugar donde cabemos todos y donde sabemos que lo mejor está por venir. Muchas gracias a todos.